Hola, hola muchachones, ¿cómo están? Espero que maravillosamente. Yo soy Anaís y esto es Se Habla Español. La semana pasada mi amigo Origen me preguntó acerca de unas locuciones que pueden resultar bastante confusas para algunas personas que están aprendiendo español e incluso pueden resultar confusas para muchas personas que tienen el español como lengua materna. Esas locuciones son ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y ¿por qué? ¡Ah! Parece una locura. Parece una locura, pero no lo es. Aquí lo vamos a explicar de una manera muy sencilla. Así que, Origen, este video es para ti y para todas las personas que tengan esa misma duda. Así que, empecemos. ¿Por qué? Escrito separado y con tilde, ¿para qué lo usamos? Lo usamos para formular preguntas. Básicamente para eso, para formular preguntas. Y esas preguntas pueden ser directas o indirectas. Vamos a verlo. Preguntas directas, por ejemplo, ¿por qué no guardaste tus juguetes? ¿Por qué usaste mi toalla? Preguntas indirectas. No entiendo por qué no guardaste tus juguetes. Quisiera saber por qué usaste mi toalla. Pueden notar que básicamente son las mismas preguntas, solo que aquí se han formulado de manera directa y aquí se han formulado de manera indirecta. En las directas, fíjense que tienen los signos de interrogación y en las indirectas pues no están. Esta locución, ¿por qué? Para quienes hablan inglés americano es equivalente a why. Es exactamente lo mismo. Why. ¿Por qué? Muy bien, vamos con nuestra segunda locución. ¿Por qué? Porque junto y sin tilde. Noten que no tiene tilde. ¿Para qué la usamos? La usamos para responder una pregunta. Por ejemplo, ¿por qué estudias tanto? Porque mañana tengo examen. ¿Por qué? ¿Lo ven? Porque mañana tengo examen. También lo usamos para explicar la causa, motivo o razón de algo. Por ejemplo, el perro ladra porque hay alguien en el patio. Otro ejemplo para responder una pregunta sería ¿por qué te vas tan temprano? Porque estoy aburrida. No es cierto. Otro ejemplo, en el caso de explicar la causa, motivo o razón de algo. Me gusta esa película porque es muy divertida. Porque quiero que noten algo muy importante y es la pronunciación de estas dos locuciones. Fíjense. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me decía mi amigo Origen que él le suenan igual, las dos locuciones le suenan igual y no percibe la diferencia. Entonces, vamos a hacer una cosa. Cierra
tus ojitos por un momento, cierra tus ojitos y solamente escucha la pronunciación de ambas locuciones. Vamos a hacerlo. Cierra tus ojitos. ¿Por qué? Porque. Vamos de nuevo. ¿Por qué? Porque. Nota que la mayor intensidad de voz aquí yo la hago en esta parte, en esta sílaba, que, ¿por qué? Y en esta locución la mayor intensidad, la mayor fuerza de la voz la hago en esta sílaba, por. Entonces, ¿por qué? Porque. ¿Por qué? Porque. Ok, entonces tenemos dos locuciones más que es importante conocer y las vamos a conocer de inmediato. Y bueno, vamos con nuestra tercera locución. Y ella es ¿por qué? Este por qué se escribe junto, si lo ven, y con tilde. Aquí está la tilde. Entonces, este por qué es un sustantivo. Este sustantivo siempre va después de un artículo o un determinante. Siempre va a ser así. Equivale a decir causa, motivo o razón. Vamos a aclararlo a través de los ejemplos. Nuestro primer ejemplo dice: todo en la naturaleza tiene su porqué. Aquí notemos que es el determinante y aquí está el porqué funcionando como sustantivo. Entonces, dice aquí, equivale a decir causa, motivo o razón. Vamos a sustituir la locución porqué por algunas de estas palabras y vamos a ver cómo el sentido queda idéntico. Significa exactamente lo mismo. Vamos a verlo. Todo en la naturaleza tiene su causa. Todo en la naturaleza tiene su motivo. Todo en la naturaleza tiene su razón. ¿Lo ven? El sentido queda exactamente igual. Vamos a ver otro ejemplo que puede ir en plural. Como buen sustantivo, el por qué puede ir en plural, es decir, porqués. Vamos a verlo. Hay que averiguar los porqués de ese accidente. Aquí ven el artículo y aquí está el sustantivo porqués en plural. Esta oración quedaría idéntica si dijéramos: hay que averiguar los motivos, las causas o las razones de ese accidente. Aquí tenemos otro ejemplo, pero ahora con el artículo el. Entonces queda: sigo sin saber el porqué de tu comportamiento. Es decir, sigo sin saber el motivo de tu comportamiento, la causa de tu comportamiento, o sigo sin saber la razón de tu comportamiento. ¿Lo ven? Si lo sustituimos por alguna de estas palabras, queda exactamente igual. Creo que es bastante sencillo de entenderlo. Va junto con tilde y equivale a decir causa, motivo o razón. Y es un sustantivo. Por eso puede ir también en plural. Y bueno, nos falta una cuarta construcción, una cuarta locución o expresión. Pero antes, quiero decirte que si aún no te has suscrito a este canal, porfis lo hagas, me des una manito, lo compartas con todo el mundo y por supuesto le des a la campanita para que no te pierdas nada
de nada. Entonces, vamos a ver nuestra cuarta locución. Y bueno, muchachones, llegamos a nuestra cuarta locución. Y esta locución es porque. Se escribe así, separado y sin tilde. ¿Para qué usamos esta locución? Quiero decirles que esta es de las cuatro la más compleja, pero también es la menos usada. Entonces, vamos a verla. La usamos de dos maneras. La usamos de esta manera. Preposición más pronombre relativo. Obviamente la preposición es por y el pronombre relativo es este, ¿verdad? Vamos a ver el ejemplo. Esta es la calle porque paseaba mi madre. Noten que está tal cual, porque. Pero también pueden ir los artículos el, la, los, las, no lo noté aquí, pero también va las, y quedaría de esta manera. Esta es la calle por la que paseaba mi madre. También pueden ir las palabras el cual, la cual, los cuales, las cuales, y la oración quedaría así. Esta es la calle por la cual paseaba mi madre. Noten que es la misma oración, solamente que hemos cambiado algunas palabras para ir incorporando lo que dice la teoría, ¿verdad? Este es el primer uso. Vamos a ver el otro uso. Es preposición más conjunción. La preposición es el por y la conjunción en este caso será un que es subordinante. Es decir, este que introduce una oración subordinada. Veamos el ejemplo. Ella se preocupa porque sus alumnos aprendan. Aquí vemos nuestra locución, ¿verdad? Y recuerden, ella se preocupa es la oración principal y que sus alumnos aprendan es la oración subordinada. En este caso, el que está introduciendo la oración subordinada. Esa es la función que cumple en este segundo uso. Otro ejemplo. Mi prima se decidió porque todos vinieran a su fiesta. ¿Lo ven? Realmente esta locución, esta construcción es la más difícil de aprender para las personas que no tienen el español como lengua materna. Es la más compleja, pero la buena noticia es que es la menos usada. Realmente es muy poco frecuente. De hecho, nosotros los hispanohablantes en nuestra conversación, en nuestra rutina, no la usamos. Realmente esta construcción se usa más que todo en la escritura y aún así en la escritura es poco frecuente. Entonces, yo honestamente quiero decirte, muchachón, que si tú prestas atención y comprendes las dos primeras locuciones, por qué y por qué, solo con saber las dos primeras, tú podrás hablar un español fluido, un español correcto, con propiedad. No necesitas, pues, complicarte la vida aprendiendo las locuciones 3 y 4. De verdad, te lo digo, yo te presento las 4 locuciones para que las conozcas, porque es importante conocer la gramática de cuando nosotros queremos aprender un idioma, pero es solo para eso, para que las conozcas. Pero como te digo, si quieres realmente hablar un buen español, no necesariamente necesitas usar las 4 locuciones. Solo con estas dos
podrás hablar un muy buen español. Entonces vamos rápidamente a se me enredó la lengua, a recapitular un poquito sobre estas 4 locuciones y vamos a hacerlo rápidamente. La primera, ¿por qué? La usamos básicamente para preguntar y en inglés americano equivale a why. Porque la usamos para responder o para explicar las causas de algo y en inglés americano equivale a because. ¿Por qué? Es un sustantivo y lo podemos usar para sustituir las palabras motivo, causa, razón. Y la más compleja de todos, pero también la más frecuente, porque que se usa de 2 maneras, como preposición más pronombre relativo y como preposición más conjunción. Entonces, esas son las 4 locuciones de los porqués. Entonces, yo te las presento y al mismo tiempo te recomiendo que te concentres en las 2 primeras locuciones, que son realmente las que más usamos los que hablamos español como lengua materna. Y bueno, muchachones, hasta aquí nos trajo el río por el día de hoy. Cuídate mucho, quédate en casa, sigue todos los protocolos de higiene y piensa bonito para que tu sistema inmune esté perfecto. Entonces, hasta aquí llegamos por hoy y será hasta la próxima semana. Hasta la vista.